Supongo que se escucha bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien, profe. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un par de ejercicios para ir más teóricos que los que habíamos visto en clase, ¿ya? O sea, perdón, los videos que son un poco más prácticos con MATLAB, para que vayan sacando un poco de punta al lápiz y ver cómo tienen que ir haciendo los ejercicios para la tarea, ¿ya? En primer lugar, entonces, lo que vamos a considerar es un sistemita como este, que es un sistemita de conversión análogo-digital, ¿ya? Y aquí vamos a ver en particular el teorema de Maestre. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar este sistema donde tenemos aquí una señal XA, que es esta misma XA de abajo, que es una señal continua, ¿ya? Esta nosotros primero la vamos a muestrear. Aquí se produce el muestreo. Vamos a tener nuestra señal en tiempo discreto, que está aquí, ¿ya? Y después nosotros la vamos a pasar por aquí por un filtro pasa abajo y vamos a obtener una señal y suba. Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el proceso. Lo que nosotros sabemos del teorema de muestreo es que tengo una señal X sub A de T y yo la paso por un muestreador a una cierta frecuencia de muestreo. Entonces, esto nosotros lo transformamos en una señal en tiempo discreto, que es igual, ¿ya? O equivalente, como lo estoy colocando acá, a E0. ¿Ya? Es decir, la señal en tiempo discreto, cuando pasamos los índices, es igual a la señal en tiempo continuo, pero solamente en los puntos donde yo tomé las muestras. Eso es lo que sé. Entonces, si yo quiero obtener xn, tengo que muestrar esta cosa de acá. Y mostrar estas cosas de acá no significa nada más que n t sub s. ¿Ya? Y esto significa entonces que nosotros vamos a tener aquí el coseno de 2pi por 500 por n por t sub s, ¿ya? Y primero vamos a considerar este caso. Esta es nuestra t sub s, esta es la frecuencia de muestreo, que es la tasa, el periodo del conversor análogo digital y del conversor digital análogo. Es el mismo, va a ser 1 partido por 200, ese es t sub s. Por lo tanto, esto va a ser n partido por 1200 más el coseno, a ver si lo puedo mandar esto un poco acá, el coseno de 2pi 800 n partido por 1200. ¿Ya? Yo entiendo lo que dice, no creo haber hecho nada raro ni nada espectacular. Esa es la señal mostrada. Pero antes de seguir con este trabajo, empecemos a mirar y a pensar un poquito. Si el T sub S es 1 partido por 1200 segundos, ¿cuánto es el F sub S? ¿Cuánto es el F sub S? ¿No sería 1200? Exactamente. Es el inverso, no hay nada muy claro. 1.2 kHz. Escribirlo acá abajo. Entonces esto me da un FS igual a 1200 Hz. Si yo miro esta señal de aquí, esta señal de ahí, que es esta señal de tiempo continuo, ¿cuáles son las frecuencias de los cosenos aquí? ¿Cuál es la frecuencia de ese coseno? 500 y 800. 500 y 800. 500 Hz. Este otro es 800 Hz. Por lo tanto, si yo hiciera el diagrama del espectro de magnitud de estas cosas, esto es F, fíjense que uso F mayúscula, en Hertz, ¿ya?
yo sé que tengo aquí en 500 una, tiene amplitud 1, por lo tanto un medio, y la otra está en 800, ¿cierto? Y la otra está aquí en 800. 800, y aquí tenemos una en 500, y la otra está en 800. Menos 500 menos 800. ¿Ya? Y este error aquí es un medio. Y este es el espectro, en este caso, el visual de F. ¿Ya? Esto lo obtuve a través de la transformada continua de Fourier. ¿No? Este F se mide en Hertz, esto es una forma. ¿Cuánto es la frecuencia de muestreo la que estoy usando? 1200. Yo miro el espectro acá. ¿Cuál es mi F max? ¿Cuál es mi máxima 800. frecuencia? 800 Hz. ¿Cierto? La pregunta es esto, perdón, 2F max es mayor que F sub S? ¿Esa es la pregunta que estoy No. haciendo? No, porque este es 1200, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, inmediatamente vemos que no estamos cumpliendo el teorema de muestreo y por lo tanto esperamos que pasen cosas raras. ¿Ya? Aquí está 200 y aquí está 1200 negativo. ¿Ya? Entonces yo espero que pasen cosas raras. Ok, esa es la primera cosa. Si yo espero que pasen cosas raras, ¿qué espero que pase? ¿Qué fenómeno debería ocurrir aquí? Aliasing, ¿cierto? Allá sí, exactamente. Cuando yo mostré después a 1 partido por 200 segundos, a un TSS 1 partido por 200 segundos, ¿cuál va a ser la frecuencia de muestreo? De 2 kilos. 2 kilos. Si la frecuencia de muestreo es 2 kilos, ¿cumple con esto? Profesor, una duda que siempre me confundo un poco con esto. Si la frecuencia máxima, ¿no es cierto?, arriba era de 800, ¿por qué ¿Sí? el 2 por 800 no va a ser mayor que el FS, que está en los 1200? Porque te confundiste, porque yo me equivoqué. Es al revés. Ah, Eso no ya, cumple. Yo lo puse al revés. ¿No? vale, Esto es lo que no cumple. ya. Doble de la frecuencia máxima tiene que ser menor que la frecuencia de muestreo. ¿Ya? La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces. Después al revés, porque no se quería poner mayor, pero ¿ya? Esto no se Uy, cumple. Cuando la frecuencia ya, de muestreo UFS es ahora 2000, ¿va a cumplir esto? Sí, ahí sí, sí. se cumple. Ahí se cumple, ¿cierto? Porque tenemos 1600. Ya. Entonces, para este primer caso, yo voy a esperar que pasen cosas raras. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a tener aliasing. Si hago esta pegante. Veamos qué significa esto desde el punto de vista analítico. ¿Ya? Y después cuadremos con lo que habíamos visto el otro día de la frecuencia. ¿Cuánto es esto de aquí? Esto de ahí es igual a ahí. Coseno de 2pi, esto es 5 partido por 12, ¿cierto? 5 partido por 12, bueno, más coseno de 2pi, y esto es 2 tercios de, ¿ya? Yo aquí voy a hacer un truco. Lo voy a hacer con uno de los dos. Después vamos a mirar por qué.
Está bien eso, ¿cierto? Está bien eso, ¿no? Sí, profe. Y yo digo que esto, ¿Por qué menos y no más en el verde? mira, tiene que hacer dos tercios, ¿no? ¿Cuánto está aquí? 3 menos 1, 2, ¿cierto? 3 partido por 3. 2 tercios. No, pensé que estaba con el mismo denominador, perdón. ¿Ah? No, No te que entendí. pensé que estaba con el mismo denominador, perdón. No me fijé en eso. Es que es uno menos un tercio. Yo digo que esas dos cosas son iguales. ¿Todos de acuerdo en eso o no? Ahora, aquí se usa álgebra, aquí es periodicidad, y aquí es función par. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, estamos bien aquí. Esta es la señal del perfecto. Si yo ahora la quiero recuperar y lo tengo ahí en necesidad, entonces lo que voy a hacer es hacer el upsampling utilizando esta frecuencia de aquí. Lo que voy a obtener va a ser un X de A, perdón, un X, en este vamos a llamar, aquí se llama I de NT, N, vamos a llamar I de NTS, porque es el mismo. Entonces esto yo lo recupero, fíjense. Lo recupero ahí a la salida. Y esto es I de NTS, es igual al esto aquí, pero ahora evaluado en esos puntos de ahí. Y esto es coseno de 2pi, 5 partido por 12, ¿ya? Por, a ver, aquí lo escribí mal. Aquí por NTS, correcto, ¿no? De NTS, los puntos, eso ahí, claro. Aquí lo escribí. Aquí lo escribí. ¿Ya? Si yo quiero obtener la señal recuperada aquí, ¿ya? Pasar a digital análogo, lo que tengo que hacer es I de NTS, sin ese punto, es igual a esta señal aquí, X preevaluada en FSS por T, ¿ya? ¿Por qué FSS por T?
es porque yo lo que estoy haciendo ahora es recuperar la señal. La estoy multiplicando en ese punto de ahí. Esto me da coseno de 2 pi 5 partido por 12, ¿no? Y el n lo evalúo en fs partido por t. fs es 1200, ¿cierto? 1200 t. ¿Se fijan? Lo evalúo. En vez de n, lo reemplazo el n por fsos, t. Y esto me da esta data. ¿No? ¿Cuánto hay aquí? Coseno 2 pi 500 t más coseno de 2 pi, esto es 400 t. ¿Cierto? Y comparo. ¿Qué es lo que estoy a la salida? Aquí, en esa salida. La señal, esta de acá, esta componente coseno, quedó exactamente igual. Pero miren la de frecuencia 800. ¿Se vieron? ¿Se fijaron lo que pasó? Sí. Se produce aliasing. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que estoy mostrando aquí analíticamente es lo que escuchamos el otro día. En el fondo, por el hecho de mostrar mal, en esta parte de acá arriba, yo saco el procedimiento analítico, esto lo puedo hacer con los senos y cosinos, con esto se vuelve mucho más complicado, ¿no? Si yo hago este procedimiento analítico, al mostrar aquí, cuando yo llegué aquí, al mostrar, aquí ya obtuve un error. Y el error lo obtengo producto que pasa esto. ¿Se fijaron que esto se pasó del periodo y aquí se cambió la frecuencia de muestreo? Miren lo siguiente. Dos tercios. ¿En medio con medio? Sí, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Dos tercios medio con medio. Yo les había dicho que cuando uno mira el espectro en frecuencia, cuando uno ¿cómo se llama? Muestrea. Cuando uno muestrea, lleva esto a frecuencia, pasa de hertz a ciclos por segundo, ¿no? A CPS. Perdón, ciclos por muestra. Hertz es ciclos por segundo, 1 partido por segundo. Cuando uno pasa cuando uno muestrea, lleva esto a F, que es ciclos por muestra. Fíjense que al hacer esto, nosotros la capacidad que tenemos de resolución espectral siempre está en este rango, entre menos la frecuencia de muestreo partido por 2 y más la frecuencia de muestreo partido por 2. A lo que es lo mismo en esta F normalizada entre menos un medio y más un medio. ¿Ya? Fíjense que esta frecuencia normalizada se pasa del un medio. Está por aquí, está por ahí, ¿cierto? Ahí. Entonces ahí es donde se me produce el alias. ¿Ya? Y se produce de la siguiente manera. Miremosla aquí. Ahí está 1200, ese es FS, ¿cierto? Ese es FS. La mitad de la frecuencia de muestreo está aquí. La frecuencia ahí es 600 Hz. Y esto es igual a FSOS partido por 2. Este punto de acá, FSOS partido por 2, se llama la frecuencia de holding, de folding. En este punto de acá, entonces, yo
piensen que todas las frecuencias que se pasaron de ahí de la frecuencia de muestreo me van a aparecer. Todas las frecuencias que se pasaron de la frecuencia de muestreo, yo no tengo cómo, cómo verlas, ¿ya? En este caso es 600 Hz. Fíjense en esto. ¿Cuánto se pasó? ¿Cuánto es el delta en frecuencia que hay de aquí hasta aquí? ¿Cuánto es el exceso en frecuencia? ¿Cuántos Hz? 200. Con 200 Hz. Yo les recordaba, o sea, yo les decía que la frecuencia de folding, uno la pensaba, la frecuencia de folding en este caso son esos 600 Hz, los muestro como unas barreras, y todo lo que me pasa hacia allá, todo ese delta, se llama folding porque yo voy y lo reflejo hacia atrás, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, yo veo que esta señal que tiene frecuencia de 800 Hz, va a hacer el folding, o sea, va a volver hacia atrás, en 200 Hz para acá por abajo. Está medio mala la escala, pero ahí hay 200 Hz después de vuelta. A partir de este punto, si ese punto es 600, entonces 600 menos 200 me da que este punto se me pega acá en 400 Hz. ¿Ya? Lo mismo ocurre para la frecuencia negativa. ¿Ya? Eso es exactamente lo que nos está diciendo esta parte de acá. Por eso se obtiene ese 400 Hz. ¿Ya? Producto del aliasing, que nosotros no respetamos el teorema de muestreo, entonces lo que nosotros tenemos acá, producto de mostrar mal, es que la frecuencia 800 original aparece como una frecuencia aparente de 400 Hz cuando yo lo vuelvo a los valores absolutos. Si después más encima tengo un filtro pasa abajo aquí de 700 Hz, bueno, aquí en este caso no voy a tener ningún problema y esto, perdón, voy a tener un problema para esta de aquí, ¿ya? Y esta de aquí va a tener el problema de que existe aliasing, pero cuando la filtro con la frecuencia máxima de 700, es de 500 Hz, van a pasar estos dos componentes, ¿no? Eso es lo que me está pasando ahí. Aquí revisamos entonces los conceptos de frecuencia de muestreo, aliasing y frecuencia de folding. ¿Se entiende lo que hicimos estos cálculos? ¿Se entiende que en realidad yo no tenía para qué haber hecho el cálculo a mano, pero se los podía hacerlo con todo este cuento de acá? Porque aquí era bastante fácil verlo, ¿ya? Haciendo el gráfico tal vez un poquito más ordenado, pero ahí es donde se ve la réplica del espectro en cada uno de los puntos. ¿Se entiende? Profesor, una duda. Para la frecuencia de folding así a mano, ¿cómo era el proceso? Uno comienza La frecuencia de folding se define como F sub S, frecuencia de folding es F sub S partido por 2. Ya. Así tal cual, ¿ya? Ah, verdad, sí, sí. Ese es el punto. Y de ahí hacia arriba, todo el exceso que tú tengas se vuelve, todo el exceso que tengas hacia la, digamos, la positiva, hacia la derecha, todo el exceso se refleja hacia atrás. Ya. Profe, yo tengo una Ujú. duda. Esto al hacerlo en MATLAB, al usar FFT Shift, ¿esto igual se ve reflejado en la gráfica o no? ¿Por qué usan FFT? O, o sea, antes siempre usábamos FFT, pero eso igual pasa o no. Pero yo insisto, ¿por qué usan FFT? Bueno, es que los otros ramos siempre fue lo que ocupamos, pero no. A ver, denme un segundo, voy a cerrar la ventana acá que está en un huracán. Ya. Me encanta esta pregunta porque todos los años es lo mismo, todos los años le doy la misma respuesta y todos los años hablo con los colegas, pero no pasa nada. Esta señal de acá, voy a mostrar acá esta de aquí, ¿es continua o discreta? ¿Cuál es la última? Y la última, aquí ya, ¿es continua o discreta? Eh, Continua. Ya. ¿Cómo calcula la transformada de Fourier de una señal continua? A ver, continua y periódica, ¿cómo lo hace?
¿Qué herramienta ocupan? No, periódica. ¿Ah? ¿Es serie o no? Exactamente, es continua y periódica, así que es serie o feriado. Sí. Serie o feriado. Supongan que fuera una señal continua, pero no periódica. ¿Qué ocupan? Ahí se ocupa la transformada. Transformada. ¿Ya? Con la Perdí la integral. vista y ¿qué me estaba preguntando por la FFT? ¿Quién estaba Nicolás, no? Sí, yo. Ya. ¿Qué es la FFT? Pregunta 1, ¿la vieron en complemento? No, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Vieron FFT en complemento? No. No. Ya. Segundo, ¿qué es la FFT? ¿Dónde la vieron? ¿En qué curso? Así como explicar qué es lo que es, nunca, pero cuando nos hacen hacer como cosas de MATLAB siempre lo ocupamos. Pero la Sé que transformada como la Fourier. transformada rápida es Fourier, pero Ya, y ustedes saben a qué se aplica eso, ¿no? Se aplica a señal discreta. Esto es una señal continua, ¿cierto? Continua y periódica. No le pueden llegar y aplicar esto de acá, pues. o sea, se supone que en MATLAB ya las cosas es como si estuvieran muestreadas, porque uno no tiene la señal análoga tal cual, pero sí entiendo que Ok, entonces ya, le hago la siguiente pregunta. Cuando calculan la vía FFT, ¿ya? Esta, para hacer una aproximación, porque ya está mostrada. Ustedes saben que el espectro les tiene que dar una cosa así, con un medio. ¿Les da un medio siquiera? ¿Les da esto como un delta? eh, sí, sí, o sea, es que primero uno usa la FFT, después usa la FFT chip para que quede todo cuadrado y que los pulsos y, ¿Estás seguro que y queda bueno, todo ahí cuadrado? ¿La amplitud te quedan en un medio? ¿O le da no, igual tal eso. número hasta que te quede en un medio? Bueno, es que no es llegar y usar el FFT porque hay como un procedimiento que se sigue. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Mm, es que no tengo ningún código abierto aquí, es que estoy del teléfono. Pero más o menos, ¿cuál es Yo el ahora procedimiento que se no sigue? recuerdo si se me quedan en un medio. La verdad es que no. No te va a quedar en un medio. ¿Cómo? Te va a quedar un número, no te va a quedar en un medio, te va a quedar un número súper grande. Ya. ¿Ya? Miren, primera cosa, no lleguen y ocupen la FFT para cualquier cuestión. Segundo, si las señales que HT le dijeron, calcúleme la transformada de Fourier de esto, ustedes tienen que calcular la transformada de Fourier de esa cosa y después graficarla. Y eso es muy distinto a aproximar la vía FFT. Son cosas totalmente y absolutamente distintas. ¿Ya? Me explico. ¿Cómo que tengo esta palabra? ¿Ya? Esto va a ser un X, Y. Esto va a ser X menos XA al cuadrado. Eso está centrado en 0 más Y sub. ¿Cierto? Si yo les digo, calcúlenme el área bajo esa curva. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen?
¿Alguien me puede responder, por favor, cómo lo hace? O sea, habría que hacer una integral con la función que sale ahí, ¿no? No se hace ningún problema, ¿cierto? Calcula la integral de esto y después evalúan entre los puntos. Ya, Sí. ok, perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacen numérico? Ya que les gusta hacerlo numérico, con esta cosa de acá, con la FFT. Aquí. En esto. La FFT es un procedimiento numérico. Eso es lo que estoy tratando de hacerles ver, que no es llegar y usar estas cosas. Obviamente, uno puede usar un destornillador para martillar un clavo, pero no es lo ideal, ¿cierto? Si ustedes hacen esto numérico, ustedes saben que tienen que seguir un procedimiento de discretizar esto, hacer los rectangulitos, y si después se ponen exagerados, ¿cierto? Hacen esto aquí, y en vez de los rectangulitos hacen el trapecio. Y después, una vez que tienen esto, integran y obtienen la versión aproximada de esto, ¿cierto? Cuando lo hacen numérico. Obtienen el área directo con integral y obtienen una aproximación a través de este método numérico. Cuando ustedes nos dan una señal continua como esta, ¿no? Y ustedes lo hacen vía FFT, lo que están haciendo es aproximar numéricamente con un algoritmo rápido de cálculo esta cosa de acá. ¿Ya? Pero eso requiere varios pasos entre medio. Primero, tienen que discretizar esta cuestión de acá. ¿Y a qué frecuencia de muestreo discretizaron esto para calcularlo usando la FFT? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Lo han pensado en el momento de usarlo? ¿Cómo cuadran eso con con el número de puntos que utilizan para la FFT? Hay varios pasos entre medio que ustedes se están saltando. Entonces, les vuelvo a decir, cuando les piden una señal continua como esta, ustedes van y calculan vía una tabla o vía las integrales, así que no es complicado, la transformada de Fourier y después la grafican, porque van a obtener un resultado, ¿cierto? Van a obtener un XA de F, una fórmula. Y esa la grafican, ¿ya? Pero no calculen para señales continuas la transformada de Fourier a partir de la FFT, porque hay un montón de pasos y un montón de cosas entre medio que ustedes no están haciendo y estoy seguro que no están tomando en cuenta, ¿no? Eso es lo que les tengo que decir. Me toca decirlo todos los semestres porque a pesar de que lo converso no pasa nada al respecto, ¿no? Esto se ocupa una vez que ustedes tienen la señal discretizada. Para entender cuál es la señal discretizada, vuelvo a hacer la misma consulta. Cuando hacen esto y lo llevan al computador, ¿qué periodo de muestreo utilizan aquí para hacer esto? ¿Cierto? Porque para poder plotear esta cuestión, ustedes tienen que definirse un intervalo entre, qué sé yo, 0 y 200. Ustedes se vienen intervalo entre 0 y 200 segundos y definen un delta T ahí, ¿cierto? ¿Qué valor se dan ahí? ¿Cómo saben que están completos con el teorema de muestreo? Pero digan, esas son varias preguntas que tienen que hacerse. Si cumplieron con el teorema de muestreo, este periodo de muestreo que tiene asociado a una frecuencia de muestreo, ¿influye con la FFT para poder hacer el cálculo? ¿Influirá aquí cuando ustedes quieren calcular, cuando quieren hacer esta representación? ¿Influye en el gráfico? Por otra parte, la otra cosa que ustedes hacen y que están obviando es que este X sub A, ustedes lo están definiendo entre un tiempo 0 y un tiempo T max, ¿ya? En cambio, cuando ustedes calculan la transformada de Fourier de esto, este T va entre menos infinito y más infinito. Por lo tanto, lo que ustedes hacen para hacer este cálculo de transformada de Fourier, perdón, de la serie de Fourier de esto, ahí es más fácil en todo caso. Pero cuando es para una transformada de Fourier, ustedes en el fondo lo que están haciendo es tomar una señal y truncarla en el rango entre 0 y T max que ustedes eligieron, muestrarla y a partir de eso después usar la FFT. Esa es una señal que es totalmente distinta a la señal original en tiempo continuo, que tiene un soporte entre más y menos infinito. ¿Se fijan? Entonces, vuelvo a decirle, no lleguen y usen esto, así como así. En un par de semanas más, yo les voy a decir, miren, esto funciona de tal manera, se aplica así, y una vez que tengan esto, ustedes pueden aproximar la transformada de Fourier de tiempo discreto y la transformada de Fourier de tiempo continuo a partir de la FFT, ¿ya? Pero fíjense que ahora más encima les hice ver que aparte de la transformada de Fourier de tiempo continuo, ¿ya? Se llama
se llama CTFT, está la DTFT, que es la que empezamos a ver en el curso, y está la FFT, y esta es igual a la DFT. Ustedes normalmente lo que les piden en otros cursos es esto, ¿ya? Lo que estamos empezando a ver en el curso es la DTFT, y ya la vieron también en señales y sistemas. Y lo que ustedes han usado para aproximar esas otras cosas es la FFT, que es la transformada discreta de Fourier. Esta es la versión discreta de la versión que utiliza señales continuas. Esta usa señales discretizadas en el tiempo. Y esta es una discretización de la frecuencia a partir de una señal que ya es discreta, ¿no? Entonces aquí hay dos pasos. Ustedes discretizan tanto en el tiempo como discretizan en la frecuencia, ¿ya? Y más encima en esta frecuencia que es normalizada, ni siquiera es la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, por eso tengo que hacer la salvedad todo el tiempo de que no es llegar y calcular estas cosas, que hay unos factores de conversión que ustedes no están considerando. Es más, si ustedes se van al libro, ¿ya? Y a lo que vimos y a la transparencia, de lo que sea, ustedes van a ver que cuando nosotros hablábamos de... Vamos a ver el mono aquí inmediatamente. Cuando nosotros teníamos una señal, teníamos su espectro, ¿ya? Lo mostrábamos. Fíjense que si el espectro tenía amplitud 1i, por el solo hecho de mostrar, y hay un primer factor de conversión. Y si después, cuando ustedes aplican la FFT, ¿ya? Que es igual a la DFT, pero la FFT se calcula más rápido, lo que hacen es, esta banda, este trozo de aquí hasta ahí, ¿ya? Este lo dividen, lo discretizan, ¿ya? Igual que en la integración numérica, aquí ustedes meten un delta F. Este delta F también les va a generar un factor de conversión. Entonces tienen que considerar el periodo de muestreo y la discretización y frecuencia que tienen. Y recién con eso pueden llegar a aproximar la transformada de Fourier de tiempo continuo. ¿Ya? Todas esas cosas se las digo para que las tengan presentes y para que entiendan de que están usando una herramienta, pero no le están cuadrando los números, ¿ya? Les cuadra aquí en frecuencia. Esto es lo que les está cuadrando, pero el número acá arriba, nadie se los ha hecho ver que no está calzando. Y no calza, y debería calzar. Y por otro lado, este número de aquí arriba es el que le genera la potencia de la señal. Entonces, si no están cuadrando las potencias, estamos súper mal. ¿Ya? Me siguen. Es súper importante. Aquí, Nicolás, no es nada contra tuyo, no te estoy retando ni nada, pero no. Pasa todos los semestres y alguien tira la pregunta y el que tira la pregunta como se siente que le dieron el palo por haber abierto la boca. No es problema de ustedes, yo estoy en cargo de conversarlo todos los santos semestres y no pasa nada, ¿ya? No pasa nada en el sentido de que hay que usar la FFT, la van a terminar usando, pero tienen que tener claro de que si ustedes no hacen las cosas bien, y las amplitudes van a tener un tremendo error, que parece ser una tontera, pero la potencia de la señal viene dada por la amplitud. Así que no es temita, ¿ya? Es un recontra temazo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. profe. Gracias. Como te digo, Nico, nada personal. Te tocó hacer la pregunta, ¿no? Sí, No no, sé es si hay que, por alguien... ejemplo, el profesor Godoy una vez mandó un script y ahí sale, creo que con ese script quedan las cosas cuadradas, pero igual no entiendo por qué se Exactamente, usan porque no ciertos es... como algoritmos Sí, y está bien. de Sí, MATLAB. Sebastián es uno de los que hace caso, ¿ya? Si aquí no se trata de tener la razón o no tener la razón, se trata de tienes que cuadrar las potencias, ¿ya? Entonces, si no cuadran las potencias, estamos mal como ingenieros. Si no me interesa que cuadre la teoría. Obviamente, cuadrar la teoría, cuadra la potencia. Pero hay factores de conversión
que tienen que aplicarse. ¿Ya? Y en ese script que seguramente les envió Sebastián, lo que se hace el shift, ¿cierto?, para dar la vuelta, pero ustedes están pensando en el shift para dar la vuelta para que les aparezca el espectro en la forma que ustedes lo conocen, lo quieren ver. Pero lo que no están mirando, si lo tienen por ahí, fíjense que ahí hay uno partido por, en alguna parte está metida la frecuencia de muestreo, y en alguna parte está metido el número de puntos que ustedes utilizaron para la discretización, ¿ya? Y el número de puntos de Sí, la sí, señal. salen esas dos. ¿Se fijan? Para todos esos metidos, que son exactamente estos factores de conversión que yo les decía aquí. Está ese y está ese. Fíjense, están los dos. ¿Ya? Y lo más seguro es que si, no sé, pues si usted le pasó una señal de 1000 puntos, usted va a calcularse una transformada de Fourier ahí en ese caso con 1000 puntos. Independiente como lo haga el algoritmo ahí por detrás. Esto lo vamos a ver en más detalle un par de semanas, como les digo. No voy a entrar en detalle del algoritmo porque no es relevante, pero la gracia o sea, el cuadro que a mí me interesa ver es que estas cosas no son para nada iguales. Cuando estamos aquí es un mundo, y cuando estamos en el mundo de acá, cuando ya entramos en este gráfico de aquí, cuando estamos en este mundo, es todo continuo, ¿ya? Y aquí es la CTFT o la serie Fourier, dependiendo si es periódico o no periódico. Cuando ya entramos en este mundo, aquí ya discretizamos. Aquí hablamos de la DTFT y la DFT, ¿ya? Pero la DFT, a nadie le importa porque es muy lenta. Entonces, nosotros la cambiamos por la FFT, ¿ya? Pero este es lo mismo. La FFT es un algoritmo de cálculo que hace que el cálculo de la transformada discreta Fourier sea muchísimo, pero muchísimo más rápido. Entonces, dentro de eso, si ustedes quieren, pueden hablar de la CTFT, de la SF, de la DTFT y de la FFT, ¿ya? Y la DTFT la mandan al carajo, no es relevante. Pero en lo que me interesa es este mundo, el entender la pasada del mundo continuo al mundo discreto, donde estas son frecuencias absolutas y estas son frecuencias relativas. ¿Relativas a qué? Relativas a el FS. ¿Ya? Si quieren las trabajan en radianes, si quieren no, me da lo mismo. Pero esto es lo que me interesa que ustedes tengan súper claro. En el mundo continuo, ustedes ven todo el espectro completito de frecuencias. Cuando lo discretizan, utilizando el teorema de muestreo, da lo mismo si te hicieron bien o mal, ¿ya? Pero van a quedar en este rango de frecuencia, entre menos 0,5 y más 0,5 FS, ¿ya? En frecuencias, si la quiero llevar a la absoluta. O si no, me quedo aquí, entre menos 0,5 y más 0,5. Y esto va entre menos pi y pi si lo quieren trabajar en eso. MATLAB, por ejemplo, les va a dar siempre, cuando usen periodogram o usen la FFT, o les va a dar esto, o les va a dar esto de acá, ¿ya? El gasto de acá con el FFT Shift lo que hacen es pescan esto de aquí y lo pasan para el otro lado. Eso es este es el FFT Shift. Lo hace ese orden, ¿ya? Cuando usan periodogram, les va a mostrar este lado del espectro. Y la otra se la dice a ustedes, bueno, imagínense si total es lo mismo el reflejo para el otro lado, ¿ya? Esto es lo que me interesa que tengan súper claro, ¿ya? Volviendo a esto. ¿Se entendió cómo calculamos el alias? Aquí calculamos el alias de manera latera, formal. Dimos todo, aquí usamos álgebra, usamos trigonometría y llegamos a que la frecuencia aparente de esta era eso para esta frecuencia de muestreo, ¿ya? Aquí le hicimos directo desde el espectro con la frecuencia aparente y calculamos qué es lo que pasaba ahí, ¿ya? Y obtuvimos exactamente el mismo valor para frecuencia aparente. ¿Ya? ¿Se entiende el ejercicio que hicimos? Sí. Ya. Si no hay dudas, miramos otro ejercicio. Paramos unos minutos y de ahí miramos otro ejercicio. ¿Dudas? ¿No, profe? ¿No? Ya, paremos 10 minutos, tengo las 11:05 y miramos otro ejercicio. Si conocen a alguien que quiera postular la ayudantía, por favor díganle porque no tengo ayudante hasta el minuto. ¿Ya? Paremos 10 minutos.